Buenos días, mi nombre es el Químico Vargas y hoy vamos a presentar lo que comprende a un hematocrito, que comprende a los parámetros hematológicos básicos o a los parámetros hematológicos primarios. Pues el hematocrito va a ser la porción que contiene 100 mililitros de sangre, pero ¿qué porción estamos hablando? La porción de glóbulos rojos, ¿verdad? Glóbulos rojos en 100 mililitros de sangre. Esa porción la vamos a tener en porcentaje, ¿verdad? Sí, quiere decir pues que en hombres tenemos un porcentaje de 42 a 48% y en mujeres 38 a 36%. Este volumen, pues esto lo vamos a ver como un volumen, ¿verdad? Si son 100 mililitros de sangre, pues en un hombre puede haber hasta 48 mililitros de glóbulos rojos y en una mujer hasta 46 mililitros de glóbulos rojos, siempre y cuando estemos hablando de un volumen de 100 mililitros de sangre. ¿Cómo vamos a determinar este porcentaje? Lo vamos a determinar por medio de una centrifugación, que es una separación física. Estas centrifugaciones van a venir dadas a 12.000 G, sea macrohematocrito o microhematocrito, también llamados macrométodo o micrométodo. El macrohematocrito vamos a utilizar un tubo de mayor diámetro que se llama o se le denomina Weintraub. En el micrométodo vamos a utilizar tubos de menor calibre que se denominan tubos capilares, ¿verdad? En estos tubos capilares puede haber un intercambio de plasma y glóbulos rojos por su pequeño calibre. A este intercambio pues le vamos a restar del 3 al 5% del real, ¿verdad? Para obtener el volumen deseado. El hematocrito, por un método automatizado, pues primero va a recontar por medio de una citometría de flujo, va a contar la masa, bueno, va a contar el total de los eritrocitos. A ese total de eritrocitos, pues se le va a denominar o se le va a tomar su masa eritrocitaria. Esta masa eritrocitaria o este porcentaje de eritrocitos en un volumen dado, pues va a depender mucho del tamaño de las células y la forma de la membrana que presente el eritrocito. Nosotros, jóvenes, vamos a tener el macrohematocrito como una opción. Pues vamos a tener que este macrohematocrito va a ser, como ustedes observan, en un tubo Weintraub. Este tubo Weintraub tiene la capacidad de 1 mililitro, o sea, por dentro tiene una capacidad, un volumen total de 1 mililitro. Va a estar subdividido en 0.01 mililitros, ¿verdad? Cada división nos va a indicar este volumen. Este tubo en total va a tener una longitud de 30 centímetros. Y su diámetro, sí, su diámetro debe de ser no menos, sí, o sea, el mínimo aceptado 2.5 milímetros, para que exista una pequeña variación no mayor al 5%. En los últimos 20 centímetros del tubo, si nosotros nos fijamos, sí, vamos a tener una escala en milímetros, ¿verdad? Entonces no todo el tubo va a estar graduado, solo los últimos 20 centímetros de nuestro tubo Weintraub. Una vez que identificamos el tubo Weintraub, pues vamos a pasar a la metodología, ¿verdad? La metodología pues trata de tomar una muestra sanguínea con EDTA. Esto compete más o menos a 3 mililitros, 3.5 mililitros de sangre total en un tubo lila o con tapón lila. Es necesario que este tubo se llene adecuadamente. ¿Para qué? Para que la mezcla de anticoagulante y sangre pues sea la correcta y no interfiera o no tenga interferencias con nuestro método. Bueno, una vez que lo tenemos vamos a aspirar, ¿verdad? Con una jeringa y un aspirador conectado vamos a aspirar sangre total y la vamos a contener en el tubo Weintraub hasta la marca 0, que nos indica que tenemos un volumen de 1 mililitro, ¿verdad? Si no se llena la marca 0, pues es necesario llenarlo a una marca visible, a una marca que nosotros podamos reconocer, ya sea 1, 2, 3, ¿verdad? Para que cuando se centrifugue y se sedimenten los eritrocitos y quede nuestro plasma, pues podamos intercalar adecuadamente cuál es el porcentaje de glóbulos rojos.
Vamos a centrifugar a 3500 revoluciones durante 30 minutos, ¿verdad? Pues estos serían 12.000 G. 12.000 G a 30 minutos. Bueno, estos 30 minutos, pues más o menos 3.500 revoluciones, pues no alcanzarían los 12.000 G. Entonces, es necesario, más o menos, es necesario aumentar el tiempo si nuestras revoluciones son menores. En caso de que nuestras revoluciones por minuto sean mayores, pues nosotros podríamos considerar un tiempo de 5 minutos, si tenemos nuestra centrífuga 12.000 G, 5 minutos. Una vez que tenemos esta centrifugación, procedemos a leer qué porcentaje de eritrocitos se sedimentó, ¿verdad? ¿Cuánto eritrocito pues se nos sedimentó? Y si nosotros tenemos nuestra marca, si llenamos a la marca 0, pues fácilmente vamos a identificar el 4, ¿sí? 45, 38, ¿verdad? Vamos a identificar fácilmente nuestro porcentaje de glóbulos rojos. Otra variante que tenemos para este tubito, más que variante, otra utilidad que tenemos para este tubo Winthrop sería la velocidad de sedimentación globular. También se le conoce como velocidad de sedimentación eritrocitaria, pero en nuestros hemogramas lo vamos a identificar como velocidad de sedimentación globular. Bueno, también puede estar abreviado por la persona que ideó la metodología, que se llama Wester Green, ¿verdad? Que la ideó en 1990 y 1921 para identificar a pacientes con tuberculosis pulmonar. Pues este método de la velocidad de sedimentación globular se encuentra estandarizado pues, por una institución de salud, ¿verdad?, internacional. Estas son sus siglas en inglés: Institution, Community, Social, Human. Bueno, es una institución de salud internacional. Aparte, la persona que lo estandarizó, ¿verdad?, desde 1921. Esta medición trata de identificar cuánta sangre se va a sedimentar en una hora. Es necesario dejar nuestro tubo Winthrop en posición vertical y a una temperatura ambiente para que la sedimentación sea la adecuada. ¿Qué vamos a identificar? Pues una pequeña formación de plasma sanguíneo y una sedimentación de glóbulos rojos, ¿verdad? Más adelante les vamos a indicar qué indica si es una sedimentación mayor o menor. Bueno, una vez que tenemos la sedimentación en una hora, pues vamos a identificar cuántos milímetros se sedimenta en una hora, ¿verdad? Lo normal es que en varones de 17 a 50 años pues sean 10 milímetros, ¿verdad? Pues en nosotros, en nuestra práctica, vamos a identificar que si son varones, los valores normales van a ser de 0 a 10. Si son mujeres, de 0 a 12, incluso hasta 15 si se encuentran en un ciclo menstrual. Si nosotros identificamos estos valores pueden aumentar conforme a la edad y el embarazo. La utilidad de una velocidad de sedimentación globular, pues, ¿para qué nos va a servir? Para un aumento, bueno, nos va a identificar el aumento de proteínas de fase aguda junto con el fibrinógeno. Estas proteínas de fase aguda, pues las más identificadas serían la proteína C reactiva, antitripsina, celuloplasmina, ¿sí? Celuloplasmina, etc. Algunas otras proteínas, globulinas. Esto nos va a identificar más que nada un proceso de fase aguda en una artritis reumatoide o en algún otro proceso de fase aguda. El aumento de estas proteínas de fase aguda nos va a dar una formación o un apilamiento en monedas de Reuleaux. No sé si recuerdan cuando hicimos la tensión que observamos ese apilamiento en forma de monedas como una formación. Ese amontonamiento pues es un amontonamiento de los eritrocitos, ¿sí? Potenciado o estimulado por las inmunoglobulinas. También podríamos tener un aumento de la anemia ferropénica. Bueno,
la anemia ferropénica o en el embarazo o en algún tipo de anemia también puede aumentar velocidad de sedimentación globular. Para identificar el siguiente método que vamos a realizar en el laboratorio, pues sería el microhematocrito. Ese es el método que ustedes van a realizar en práctica para que lo identifiquen. Pues es una prueba simple de detección de anemias. Ahora estamos hablando de la centrifugación, no de la sedimentación, para que no se nos confundan, ¿verdad? Vamos a centrifugar y vamos a identificar en un tubo capilar cuánto se nos separa o cuál es el porcentaje de eritrocitos. El microhematocrito, ya sea micro o macro, nos va a indicar la exactitud de una hemoglobina, ¿verdad? Esto depende, la exactitud, depende mucho de si son eritrocitos con forma normal, o sea, normocitos, normocrómicos. Una persona con normocitos normocrómicos, o sea, eritrocitos con un diámetro normal de 2 micrómetros y una longitud de 7 a 8 micrómetros, sí, pues nos va a dar una relación, sí, una relación de 3 a 1, ¿verdad? O sea, el hematocrito va a ser 3 veces mayor a la hemoglobina. Bueno, estos tubos capilares tienen que tener ciertas características, vamos a verlas. Tienen que tener una longitud total de 75 milímetros, un diámetro interno de 1 milímetro a 1.5 milímetros. Bueno, esta es como una desviación estándar, es lo mínimo y lo máximo en lo que pueden entrar este diámetro, que lo ideal sería de 1 milímetro, ¿verdad? Pueden tener un grosor de pared de 0.18 a 0.23, que lo ideal sería 0.2, que tengan un grosor de pared de 0.2 y un estrechamiento que no excede el 2% de su diámetro interno de todo el tubo. Una vez que vimos estas características, pues pueden tener algunos tubos ya vienen con heparina, un anticoagulante natural. Bueno, un anticoagulante no tanto natural, un anticoagulante que no es muy similar al cuerpo humano. Este anticoagulante viene incluido en los tubitos, pues para ya no agregar anticoagulante, ¿verdad? O sea, para poderlo, perdón, para no agregar anticoagulante, sería para poder tomar una muestra capilar. Sí, por ejemplo, estos tubitos con el tapón azul, pues indica que tienen heparina y ya no, y podemos tomar nuestra muestra de una muestra capilar, de algo capilar, de un vaso capilar, y no necesariamente de lo que sería el tubo, ¿verdad? El tubo libre. Nuestro procedimiento pues es igual, aspirar la sangre total de un tubo capilar. El tubo se va a llenar por capilaridad y es necesario que se aspiren hasta 3/4 de todo el tubo, ¿verdad? Que sería lo ideal. Pero es necesario dejar al menos 15 milímetros vacíos. Entonces no hay que llenar todo el tubo porque si no el tubo pues no nos va a contener el volumen sanguíneo y al momento de centrifugarlo, esta sangre pues va a ser expulsada del tubo. Entonces es al menos necesario dejar 15 milímetros vacíos, pues sería llenar nuestro tubito de 2/3, ¿verdad? Obvio no tan poca cantidad, pero pues un volumen que exceda la mitad del tubo. Sellar el tubo con plásticos, nunca sellarlo con calor, ya que ese calor pues puede ocasionar hemólisis y nos puede ocasionar un resultado menor del buscado. Este tubo sellado con plástico, pues lo ideal es sellarlo con plastilina, ¿verdad? Sellarlo muy bien con plastilina. Vamos a centrifugar 5 minutos a 12.000 G. Estas centrífugas pues ya vienen especiales para los tubos capilares, como observamos en las imágenes traseras. Pues son centrífugas que cuentan con una platina o con un plato especial para que contengan nuestros tubos capilares. Una vez que se centrifugó nuestra muestra, vamos a leerla en un papel milimétrico, que sería lo ideal. En caso de no tener un papel milimétrico, pues sería leerla
con una regla. Bueno, antes de continuar, jóvenes, es necesario que en esta práctica ustedes consigan una regla por equipo y una lupa por equipo. ¿Por qué la lupa? Pues para observar específicamente en qué volumen con qué volumen cuenta nuestro tubo capilar y cuánto volumen se sedimentó en nuestro tubo capilar. Bueno, aquí observamos la centrífuga, ¿verdad? Especial para hematocrito. Aquí observamos cómo el tubo se encuentra sellado con plástico y el volumen de esa plasma y el volumen de glóbulos rojos, ¿verdad? Lo ideal, pues, existen tablas para leer el hematocrito. Y si no contamos con ese tipo de tablas, pues podemos hacerlo de una forma manual, en un papel milimétrico o con una regla. Bueno, cabe la redundancia que sería una regla de 3. Este ejemplo que nos muestra esta diapositiva, pues sería el ejemplo de cómo vamos a determinar nuestro porcentaje de sangre, ¿verdad? 60 milímetros es lo que se llenó de sangre total. Antes de centrifugar se midió cuál es la sangre total de nuestro tubo. Al centrifugar los 5 minutos a 12.000 G, vamos a tener que se sedimentaron 25.5 milímetros de los hematíes. Entonces, al hacer una pequeña regla de 3, que 60 milímetros es el 100% de nuestra sangre total, ¿a qué equivale el porcentaje de 25.5 milímetros? Pues vamos a tener un porcentaje de 42.2% de eritrocitos. Este porcentaje entre rangos normales, pues sí es hombre, ¿verdad? Bueno, el hematocrito, jóvenes, sus rangos normales van a estar también muy influenciados o muy dados a variar por la actividad física de la persona. Sí, puede más, bueno, eso no debe de exceder el 50%. Puede variar mucho por la hidratación. En personas deshidratadas o que no beben suficiente agua, puede tener un hematocrito mayor al 48, incluso 50, 51%. Pero eso en personas deshidratadas. En personas con tabaquismo también aumenta el hematocrito. Sí, es mayor. En personas como nosotros, ¿qué quiere decir como nosotros? Pues que vivimos en un lugar de alta altitud, ¿verdad? Aquí en el estado de Zacatecas, pues también nuestro hematocrito puede encontrarse un poquito alto, sí, un poquito de fuera del 48, cercano al límite. El hematocrito es muy útil para identificar nuestra masa eritrocitaria y obvio va a estar disminuido en anemias, ¿verdad? Pues una anemia sería la insuficiencia del transporte de oxígeno a los órganos y tejidos. Entonces esta anemia pues nos va a estar influenciada porque tenemos un volumen menor de glóbulos rojos. En esta parte tenemos que nos señala un hematocrito. Bueno, ¿qué nos está señalando? Para concluir este tema, tenemos que el hematocrito nos está señalando el porcentaje de glóbulos rojos, ¿verdad? Ya sea en un micrométodo o en un macrométodo. La Organización Mundial de la Salud relaciona a la anemia más con el descenso de hemoglobina que con el del hematocrito, ¿verdad? Bueno, el hematocrito está muy relacionado con el volumen plasmático, que quiere decir, ya que si aumenta el volumen plasmático, pues vamos a tener una hemodilución, lo que nos va a dar como resultado una falsa anemia o una deshidratación, ¿sí? Que nos puede dar en la deshidratación pues un aumento del porcentaje de los glóbulos rojos. Pues también nos daría una falsa policitemia, ¿verdad? Un aumento de su porcentaje. El hematocrito se va a relacionar directamente con lo que es el hematocrito se va a relacionar directamente con lo que es la hemoglobina, ¿verdad? Como lo habíamos mencionado, pues este hematocrito, la hemoglobina, la cifra de hemoglobina se multiplica por 3. O sea, la hemoglobina multiplicada por 3
nos da la concentración del hematocrito, ¿verdad? O el hematocrito, al dividirlo por 3, pues tenemos la aproximación de lo que es la hemoglobina. Bueno, jóvenes, espero les haya agradado la presentación. Esta es la bibliografía utilizada y nos vemos en la siguiente presentación.